Yo elegí la lectura de Leo Huberman Los bienes terrenales del hombre. Este texto es un análisis del desarrollo histórico de los sistemas económicos y sociales. Me toca exponer los primeros dos capítulos que forman parte de la primera parte del libro. El primer capítulo se titula Clérigos, guerreros y trabajadores. Primeramente quiero proporcionar dos mapas para ubicarnos históricamente. La Edad Media fue un periodo histórico que va desde el siglo V al siglo XV. Empieza con el colapso del Imperio Romano de Occidente y termina con el descubrimiento de América. También he visto que para algunos autores realmente termina con la caída del Imperio Bizantino al Imperio Otomano, que coincide con la invención de la imprenta de Gutenberg. Proporciono un mapa aquí a la izquierda que nos señala cómo estaba dividido el Imperio Romano, con sus respectivas capitales, y a la derecha puse un mapa de la división de Europa en distintos reinos a la caída del Imperio Romano de Occidente. Empieza Huberman el primer capítulo del libro dándonos un relato de lo que era la organización social que floreció durante la Edad Media, que se le denomina feudalismo. En el feudalismo, la difusión del poder se daba desde la cúspide, en la que estaba un rey. Como vimos en el mapa, había muchos reinos, y esos otorgaban el poder local a una aristocracia llamada nobleza. El clero también era muy importante, estos reinos eran católicos. La baja nobleza eran los caballeros, o como dice Huberman en el texto, los guerreros. Hasta abajo de la pirámide estaban los trabajadores, es decir, los campesinos, que entre ellos había divisiones que en un momento les explico en qué consistían. Las tierras estaban divididas en feudos. Aquí les enseño un dibujo de lo que era un feudo. La nobleza, es decir, el señor feudal y su familia vivían en el castillo. La reserva señorial la define Huberman como heredad. Estas eran las mejores tierras del feudo y eran exclusivas del señor feudal para su consumo. Las tierras comunales eran para el ganado, en la aldea vivían de forma deplorable los trabajadores y los mansos eran tierras que se les permitía tener a los trabajadores para su consumo. En cuanto a las descripciones de los feudos, hay grandes variaciones, pero estos estaban así organizados generalmente. A los siervos también se les llamaba vasallos. Había distintos tipos, los de la gleba, ellos realizaban labores agrícolas. Los ministeriales, que Huberman no describe en el libro, pero que he leído en otras fuentes que realizaban labores agrícolas. También estaban los villanos, que como vimos en la pirámide estaban arriba de los siervos. Tenían más derechos y menos obligaciones. Por lo general los villanos ofrecían su trabajo a los señores feudales. No habían nacido en el feudal en el que trabajaban como los siervos de la gleba. Y los borders estaban abajo de los siervos y la gleba y tenían muy pocos derechos y privilegios. En general los siervos no podían marcharse del feudo o casarse con alguien que no aprobara el señor feudal. O sea, eran completamente dependientes del feudo, pero también el señor feudal tenía obligaciones con ellos. Por ejemplo, no podía venderlos aparte de su tierra, no podía desahuciarlos. Y eran cotizados, valorados como un recurso, como un ganado. Por ejemplo, siempre tenían que priorizar las cosechas del señor feudal, por ejemplo, en situaciones de emergencia. Si había algún conflicto, los jueces hacían justicia conforme a las costumbres del feudo, que eran leyes aprobadas en un país o ciudad específicos. Solo eran obligaciones y servicios mutuos. El periodo feudal fue un periodo guerrero, ya que se organizaban ejércitos para conquistar más tierras y proteger las conquistas. Y a los guerreros se les pagaba con concesiones de tierra. Esto ayudó a la emergencia de un nuevo grupo social, los guerreros o los caballeros. También la iglesia, dice Huberman, era el mayor terrateniente de la época feudal. Acumuló muchas propiedades y riqueza, debido a que mucha gente moría y heredaba la iglesia grandes secciones de tierra. Dice Huberman que esta era la razón por la que los sacerdotes no podían contraer matrimonio. La iglesia no estaba dispuesta a perder patrimonios por medio de la herencia. Termina Huberman diciendo en el primer capítulo que la iglesia y la nobleza eran las clases gobernantes. Se apoderaron de la tierra y el poder que era esta fue suyo. El segundo capítulo se titula Aparece el comerciante. Huberman empieza el segundo capítulo estableciendo que en el feudalismo cada feudo se abastecía a sí mismo, es decir, producían lo que consumían. Sin embargo, existían intercambios. Había mercados semanales donde se intercambiaban productos locales, en su mayoría agrícolas. ¿Por qué no se negociaba extensamente entre los reinos? Dice Huberman que por varias razones. Los caminos eran inadecuados para viajar. Los señores feudales cobraban peaje, es decir, un derecho de tránsito. Los caminos eran inseguros. Había asaltos de bandidos. Pero sobre todo el dinero, las medidas y los pesos variaban entre los reinos. ¿Cómo influyeron las cruzadas en la creación del comerciante?
Las cruzadas fueron campañas militares ordenadas por la Iglesia Católica para expulsar a los musulmanes de la Tierra Santa, que es actual Jerusalén. Se dice que fueron 8 campañas entre 1096 y 1291. Originalmente, las cruzadas fueron peregrinaciones que si bien iban escoltadas por caballeros, es decir, guerreros, por ejemplo, las primeras cruzadas fueron escoltadas por los caballeros templarios. El propósito de las cruzadas era más bien religioso. ¿Cómo influyeron en la creación del comerciante? Bueno, esta gran movilidad social de clérigos, trabajadores y guerreros aumentó la demanda de artículos extranjeros y arrebató el Mediterráneo a los musulmanes. Durante ese tiempo se está dando la reconquista de la península ibérica, no olvidemos, que estaba controlada por los musulmanes, el califato omeya. Y en la Cuarta Cruzada se da el ataque a la capital del Imperio Bizantino, que era Constantinopla. Huberman nos dice que la Cuarta Cruzada se trataba de una cruzada mercantil o comercial. O sea, se desvió del propósito original de liberar Jerusalén y el duque de Venecia ordena saquear Constantinopla. Esta fue una gran traición porque los ortodoxos también eran cristianos, pero trajo grandes beneficios mercantiles. Por ejemplo, se empiezan a crear grandes eventos donde se comercia con productos de todas partes del mundo. Estos eventos se les llama ferias y reemplazan los mercados semanales. Traen gran riqueza a los reinos, por lo que la nobleza y el clero se aseguran de que sucedan sin inconvenientes, mediante, por ejemplo, el uso de salvoconductos, que son documentos que conceden el tránsito de comerciantes sin riesgos. O también, por ejemplo, dice Huberman que si había robos, de donde fueran estos ladrones, esas provincias no participarían en las ferias, se les vetaba de alguna forma, ¿no? Bueno, pues este gran conjunto de circunstancias da pie a transformaciones. Nos dice Huberman que después del siglo XII se extiende el uso del dinero, porque el intercambio de artículos se hace más fácil. Y esta gran circulación monetaria da cabida a la emergencia de, por ejemplo, usureros, agiotistas, que son personas que se aprovechan de ciertas circunstancias para hacer préstamos e intercambios para su beneficio propio. También aparecen cambiadores de divisas, ya que había muchos tipos de moneda. Se da que la economía de un mercado se convierte en la economía de muchos mercados, empieza a haber alianzas, convenios. La economía del feudo que se abastecía de sí misma se transforma en una economía del dinero. Es decir, nace el comerciante. Quise aquí agregar algunos ejemplos famosos de este tipo de personas, por ejemplo los Medici, quienes crearon uno de los primeros bancos de Europa, financiaron muchas construcciones, por ejemplo la Basílica de San Lorenzo en Florencia, y patrocinaron muchos artistas. Todo esto consolidaba su poder y riqueza. Esta pintura, por ejemplo, que es muy famosa, es uno de los primeros retratos de carácter no religioso, y se trata de Giovanni Arnolfini, que era simplemente un hombre rico. Ya de pronto existe un nuevo grupo social que busca darse a conocer. No son reyes, no son divinos, son gente rica. Aquí se está dando la emergencia a un nuevo grupo, la burguesía. En conclusión, el sistema feudal descansaba sobre una organización que puso a la clase trabajadora a merced de las clases ociosas y dio la tierra no a quienes la cultivaban, sino a los que pudieron apoderarse de ella. Podemos concluir lo que Marx nos indica con su teoría del materialismo dialéctico. Siguiendo el modo de producción y el conflicto de clase resultante, vemos el desarrollo de un nuevo sistema de producción. La tesis aquí proviene de la clase dominante, los señores feudales, reyes. La antítesis proviene de los trabajadores, los siervos. La síntesis es un eventual nuevo sistema de producción.